se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar fuego y gente que Jesús está volviendo. El Evangelio tiene dos direcciones: alcanzar a los que no han sido alcanzados y reafirmar la fe de los creyentes. Así que cuando un ministerio solamente se enfoca en una dirección, ese ministerio no es completo, porque tenemos que confirmar la fe de nuestros hermanos. Con tanto engaño y sofismas que el enemigo se ha inventado desde el momento que hizo pecar a nuestros primeros padres. Y dice el testigo fiel y verdadero, nuestro Señor Jesucristo, a través de los testimonios, que en los últimos momentos, tiempos que le quedan, va a usar todas sus engaños sofisticados, sus estrategias para engañar, si fuese posible, a los que básicamente están en camino a ser elegidos del Señor para salvación. Así que sigamos orando por este ministerio, por esta cadena, por cada una de las hermanas y hermanos que de una manera u otra ministran a través de esta cadena. Vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre, gracias te damos, buen Dios, por tu amor y misericordia hacia nosotros, por el privilegio que nos das de exponer tu santa palabra. Te rogamos, oh Señor, que nos concedas tu Santo Espíritu, que Cristo venga a morar a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, nos haga participantes de la naturaleza divina, y que Él pueda hablar, porque es el único que tú has dejado en estos últimos días, según Hebreos 1:2, de hablarnos a través de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje en esta mañana es el llamado al reavivamiento de Jesús en Mateo 24, 15 y 16. Mateo 24, 15 y 16 dice la palabra de Dios: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué quiso decirnos Jesús en estos versículos a los que vivimos en estos días finales previos a su venida? Nos asombraremos, mis amados hermanos y hermanas, al encontrar aquí un mensaje de importancia crucial para el pueblo de Dios que espera el segundo advenimiento del Señor. Vamos a analizar su significado y el llamado que Jesús nos hace allí. En Mateo 24 encontramos una serie de señales que el Maestro Jesús nos dejó previo a su venida. Y el deseo de toda la gente, página 581, 582, nos dice: Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Y en el conflicto de los siglos, página 50, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento.
y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Y en Mateo 24, 15 y 16 nos dice allí claramente: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan, salgan de Jerusalén, váyanse, escóndanse. Ya no pueden regresar a Jerusalén, ya es lo último, no vuelvan a Jerusalén. Y quiero, mis amados hermanos, que tengamos presente este énfasis: huyan de Jerusalén, salgan de Jerusalén. Y ojalá que podamos compartir este mensaje con algunos o cuantos hermanos están todavía en la corporación. Y si leemos Lucas 20 y 21, vemos la misma referencia a estos pasajes. La señal para la huida de Jerusalén. En el deseo de toda la gente, página 588, nos dice: los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia de Mateo 15, 24, 15 y 16, aplicado a nuestros días, se salvarán. ¿En qué consistía esa señal para ellos? El conflicto de los siglos, página 29, nos dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en tierra de Judá como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Ahora, ¿qué significa esa señal para nosotros hoy en día? Para el pueblo de Dios y para aquellos que todavía están en Jerusalén. Me refiero a la Iglesia Adventista Corporativa. En última instancia, será la ley dominical en los Estados Unidos. La señal para huir de la ciudad. No está lejos el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, entre paréntesis, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, en este caso los pueblos adyacentes a las ciudades, en busca de hogares retraídos, en lugares apartados entre las montañas. Ya no está hablando de los campos, pero es posible que esta señal tenga un doble cumplimiento en el tiempo del fin. Antes de que se imponga el decreto dominical, y no estamos lejos de ese decreto, mis amados hermanos, y tengamos que huir de las ciudades, para aún los que vivan en ellas, lamentablemente, ¿no tendrá un significado para el pueblo de Dios en este mismo momento? Analicemos el simbolismo. El lugar santo. Los discípulos entendieron que se trataba de la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, el centro del antiguo Israel, el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros. ¿Cuál es ese suelo sagrado hoy en día? Sin duda, muchos podrían decir, el centro del moderno Israel, el corazón de la Iglesia de Dios, de la depositaria de las verdades sagradas confiadas al pueblo de Dios, el centro
de la obra. Washington, D.C. La abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Llama la atención, según Daniel 8, 9 al 13, que Jesús añadió aquí las palabras el que le entienda, recalcando la necesidad de entender bien estos versículos. Sabemos que Daniel habló en el capítulo 8 de su libro de la abominación desoladora, refiriéndose a la obra del cuerno pequeño, a la obra de Roma papal, con todas sus artes de engaño y perdición. Siguiendo con la equivalencia de la destrucción de Jerusalén, la abominación desoladora son los estandartes de Roma pagana, que serían clavados en el suelo sagrado, es decir, en el centro de la iglesia de Dios, en el corazón de la obra. ¿Hay alguna indicación en los testimonios de que algún día ocurrirá esta verdadera calamidad en el pueblo de Dios? La respuesta es sí. En el libro de Donald Mansell, El perfil de la crisis venidera, en el capítulo titulado El zarandeo y la omega de la gran apostasía, nos dice lo siguiente: en el corazón de la obra, Satanás empleará sus artes infernales en grado máximo. Buscará toda forma posible para interponerse él mismo entre el pueblo y Dios e interrumpir la luz que debiera haber iluminado a sus hijos. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra. Esto está en la Review and Herald, 24 de diciembre de 1889, esta cita. Pero veamos también esta asombrosa cita que describe uno de los sueños más impresionantes que el testigo fiel le dio a su sierva, la señora Elena G. White. Esa noche soñé que yo estaba en Battle Creek, mirando hacia el lado de afuera de la ventana de la puerta, y vi una compañía marchando hacia la casa, de dos en dos. Parecían severos y decididos. Yo los conocí bien y me volví a abrir la puerta del salón para recibirlos, pero pensé que debería mirar nuevamente. La escena había cambiado. La compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. Uno sostenía en su mano una cruz, otro una caña, y cuando se acercaron, el que estaba cargando la caña hizo un círculo alrededor de la casa, diciendo 3 veces: esta casa está proscrita, los bienes deben confiscarse, ellos han hablado contra nuestra santa orden. El terror se apoderó de mí y corrí atravesando la casa, saliendo por la puerta norte, y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero no me atreví a hablarles una palabra a ellos por temor a ser traicionado. Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiese llorar y llorar sin encontrar ojos ávidos e inquisitivos donde quiera me volviese. Frecuentemente repetía: si tan solo pudiera entender esto, si ellos me dijesen lo que he dicho o lo que he hecho. Yo lloré, continúa expresando la sierva del Señor. Lloré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad hacia mí en las miradas de los que estaban a mi alrededor. Y me fijé en los semblantes de varios de quienes yo pensaba que me hablarían y me confortarían si no temiesen ser observados por otro. Hice un intento de escapar de la multitud, pero al notar que me estaban vigilando, oculté mis intenciones. Comencé a llorar en alta voz, diciendo: si me dijeran tan solo lo que he hecho o lo que he dicho. Mi marido, ella refiriéndose al pastor Jaime White, mi marido, que estaba durmiendo en una cama en el mismo cuarto, me oyó llorar en alta voz y me despertó. Mi almohada estaba mojada con las lágrimas y una triste depresión de espíritu estaba sobre mis testimonios para la iglesia, tomo 1, página 577-578. Esta asombrosa visión, mis amados hermanos y hermanas, deja en claro al menos 2 cosas. Primero, se trata de un triste descubrimiento de Elena G. White, que los dirigentes de la Asociación General en Battle Creek, en aquella época, a los que conocía bien, resultaron ser al menos algunos de ellos pertenecientes a una santa orden, entre comillas, católica,
es decir, que eran infiltrados, falsos adventistas, agentes de Roma que se introdujeron fingidamente en el pueblo de Dios para hacer una obra de destrucción en la iglesia. Atacarían los bienes de Elena G. de White, es decir, segundo, sus escritos, a toda su preciosa herencia, que ha hecho de la iglesia adventista todo lo bueno que ha dado al mundo. Bueno, obviamente lo que afecte al corazón de la obra afectará a toda la iglesia en el mundo, tarde o temprano. Entonces cabe la pregunta, ¿se ven hoy los estandartes de Roma clavados en el terreno santo, en la iglesia de Dios, en todas partes? ¿Se ve la abominación desoladora, la obra nefasta de Roma afectando a nuestra amada iglesia adventista aquí en todas partes? ¿No ha dado fruto la tarea de los muchos infiltrados que Roma ha logrado introducir en nuestra iglesia desde Hermanos, perdonen, se cayó la llamada del pastor. Vamos a darle unos segundos. Hermana Aurorita, ¿nos puede tener la parte especial ahora? Mientras el pastor regresa, por favor. Bueno, vamos a tener una oración, ¿verdad? Para que el pastor pueda regresar la llamada. Querido Dios y Padre bueno, santo, justo que habitas en los cielos y en todas partes, alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre, Señor. En esta hora, Padre eterno, agradecidos por sus bendiciones, le pedimos, Señor, que reprenda al enemigo, porque se está trayendo un mensaje muy bueno, y el enemigo no quiere que se escuche. Permita que el pastor Olmos pueda entrar ya mismo a la cadena. Esperamos, Señor, que usted nos haga el milagro, nos ayude. Bendiga a su pueblo y a todos los hermanos que están escuchando en esta hora. Bendiciones que pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, ¿me escucha? Pastor, ¿me escucha? Marque estrella 61. Bueno. Marque estrella 61, por favor. Una sola vez. Pastor, usted está mudo, verifique. Ok, pastor, marque. ¿Me escucha, pastor? Pastor, ¿me escucha? Marque ahora una sola vez estrella 61, pero no la vuelva a marcar, por favor. Pastor, salga. Déjeme un segundo, espérese. Pastor, ¿me escucha? Pastor, salga y vuelva y entre, por favor. Salga y vuelva y entre. ¿Me escucha? Hermana Sonia, le habla la hermana Mónica, la de Panamá. No. El pastor Olmos aparece allí que está ahí, pero está como en mudo. Él mismo se puso en mudo. Sí, eso es lo que le estoy diciendo. Pasa que yo estoy con el teléfono, no estoy en la computadora. Te agradezco, Mónica.
Gracias, Mónica. Quédate por ahí, por favor. Pastor, ¿me escucha? Verifique, pastor, que no se haya puesto en mudo. Hermana Mónica, parece como que él se puso en mudo. Sí, señora, porque él está ahí y yo no tengo cómo activarle el micrófono. Si él lo activó, no tengo yo cómo desactivárselo a él. Creo que lo mejor es que salga y vuelva y entre. Sí, exacto. Pastor, si es tan amable, salga, por favor, salga y vuelva y entre. Hágame el favor. Vamos a llamarlo porque él no está escuchándonos. Si quiere yo lo llamo, por línea directa yo lo llamo. Si eres tan amable. Gracias, corazón. Gracias, Mónica. Hermana Mónica, ya le llamo a mi esposo. Gracias. Está bien, hermano. Gracias, de verdad. Pastor, ¿me escucha? Marque estrella 61 una sola vez. Una sola vez. ¿Dónde Pastor, marca? Ahí está. ¿Ahora? ¿Me Sí, oyen? pastor. Sí. ¿Sigo? Veamos las conclusiones de una interesante investigación al respecto. En 1958, el Papa Juan XXIII empezó su pontificado, en la cual empezó una renovada campaña de infiltración jesuita en las iglesias protestantes. Y su primera meta era introducir a los jesuitas en la iglesia adventista del séptimo día. Y una de sus prioridades del mensaje era que debía llevar a las iglesias era de amor y unidad, absorción hacia Roma. Y esto debía llevarse a través del movimiento carismático. De esa manera, entonces, en el 70 se va introduciendo en el movimiento carismático el aspecto de la celebración, pero ya para 1990 entra de lleno este movimiento de celebración, y ellos estaban dispuestos a que nadie, los dirigentes de la Iglesia Adventista Corporativa, estaban dispuestos a que nadie se opusiera a este movimiento de celebración. Lo otro también era crear un ministerio jerárquico, un movimiento jerárquico, y para eso, ya sea el menor tenía que, y todos tenían que deberse a una autoridad suprema. Es una autoridad piramidal, la misma que existe en la Iglesia Católica, pero eso Jesús no lo admite, porque allí en Mateo 20:26 él dijo: pero entre vosotros no será así. Así que dentro de las cosas que dentro de toda la estructura que querían engranar, estaba el uso del movimiento de celebración en la iglesia local, una fuerza política para unir los elementos mundanos y desplazar a los fieles adventistas históricos, el hipnotismo con el programa neurolingüístico para controlar a las congregaciones e individuos, y podríamos seguir mencionando a todo tipo de elementos que ellos iban a utilizar, los conquistadores, los guías mayores, etcétera, etcétera, todo eso, y darle entrenamiento a los ministros en cuanto al movimiento de celebración. Y también llegar a registrar la participación de la Iglesia como miembros de la División Nacional del Concilio Mundial de Iglesia. Y de esto yo puedo dar fe que sí pertenece y voy a compartir la razón por qué puedo dar fe, aunque ellos lo niegan, de que no son del Concilio Mundial de Iglesia. Ya lo eran a nivel nacional
décadas atrás. Cuando yo estaba por hacer un doctorado en ministerio, me pidieron unos requisitos, unos dos cursos, uno de Nuevo Testamento y otro de Antiguo Testamento. Y tuve que irlo a tomar a un programa que dan los veranos en Estados Unidos. Cuando esta organización, yo me contacto con ellos, me mandan el formulario para ser admitido, me admitieron y me dijeron que ellos iban a cubrir todo mi gasto, matrícula, curso, pasaje de avión, comida, hospedaje y todo. Y yo quedé sorprendido y le pregunté la razón, por qué me estaban dando mucha beca. Y me dijeron, no, porque tu iglesia es ecuménica y pertenece al Concilio Nacional de Iglesias, al movimiento ecuménico. Y eso para mí fue como un balde de agua fría, ¿no? Así que yo doy fe de eso. Yo no tengo que documentar eso. Mis créditos lo avalan. Los estudios que yo hice fueron, creo que 4 veranos que yo estudié en diferentes seminarios para poder optar por esos créditos. Y eso da fe de que la Iglesia Adventista es ecuménica, logrando así el objetivo del enemigo. Y todas estas cosas son más bien para exterminar la verdad del mensaje del tercer ángel. Triste es reconocerlo, pero se hace fácilmente observable la obra del poder romano en nuestra amada iglesia. Hay estandartes de Roma plantados en muchas partes y lamentablemente son cada vez más. Todo esto ha dado lugar al desarrollo de la anunciada apostasía, ya muy avanzada lamentablemente, tal como la sierva del Señor lo dejó escrito en los capítulos 24 y 25 de Mensajes Selectos, tomo 1. Pero en otra ocasión podríamos a estudiar eso. Entonces, al ver los estandartes de Roma, la obra de la Roma papal en la Iglesia Adventista corporativa, ¿cuál es el mensaje de urgencia que Cristo nos hace? Huir, salir de allí, salgan de allí, salgan, huyan a los montes. O sea, no continúen asistiendo a los cultos de la Iglesia Adventista corporativa. Pero así como esa huida literal será recién cuando se dicte el decreto dominical, es decir, en el segundo cumplimiento de esta señal en el tiempo del fin. Ahora huir a los montes significa una huida espiritual, a los montes bíblicos, a los que representan las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Así como los discípulos huyeron de Israel poniéndose fuera de la jurisdicción del Sanedrín, así también hoy debemos salir totalmente de la jurisdicción de la iglesia corporativa, ya que quedarse en ella es estar bajo el mando de Roma, es participar de la apostasía, es impedirse a sí mismo el crecimiento espiritual, tan necesario como preparación para recibir la lluvia tardía y enfrentar los terribles eventos finales que han de venir. Pero cuidado, algunos entienden que este llamado es simplemente salir de las iglesias en apostasía. Pero, tanto en la corporativa como en las distintas iglesias adventistas reformistas, todas están infiltradas y dominadas por católicos romanos. Todas. Muchos ministerios de sostén propio. Eso es solo un paso. Si no huimos a los montes de la palabra de Dios y si no nos dedicamos a un profundo estudio de la Biblia para alcanzar una experiencia espiritual completamente diferente de la que tiene el promedio de los adventistas, de nada valdrá salir de la corporación. Veamos tan solo algunos de los montes espirituales de la palabra de Dios a los que hoy necesitamos huir. El monte Sinaí, la ley de Dios. ¿Cuánto necesitamos repasar el significado de los 10 sagrados mandamientos y pedirle a Cristo que los grabe en nuestros corazones, en nuestras mentes, nos imparta poder para obedecerlos? El monte Calvario, el sacrificio infinito de Cristo y su trascendental
y glorioso significado. La ciencia de estudio de la eternidad. Hay un poder extraordinario en la meditación acompañada de estudio y oración de este tema central de la Escritura, un tema que nunca se agotará y seguirá por toda la eternidad. El Monte Carmelo, donde Elías tuvo una gran victoria ante todo Israel. Representa el triunfo de los profetas. Necesitamos hoy subir al Monte Carmelo y estudiar lo que los modernos profetas tienen que decirnos. Los libros de la señora Elena G. de White, junto con la Biblia, debieran estudiarse detenida y sistemáticamente por el pueblo de Dios. Hay una gran necesidad de hacer esto, de huir a este monte. El monte de Sión, que representa a la iglesia de Dios, el pueblo fiel que guarda sus mandamientos, es el objeto de la suprema consideración. Huir al monte de las bienaventuranzas, donde Jesús dio su maravilloso sermón del monte, en el que delineó maravillosamente el carácter cristiano, el carácter que todos los que queremos entrar en el cielo eterno debemos desarrollar por el poder de Cristo Jesús. ¿Cuánto necesitamos subir a ese monte los hijos e hijas de Dios de esta generación? El monte Ararat, donde reposó el arca de Noé, con una preciosa familia cristiana dentro. Este monte representa el triunfo de la familia cristiana, familia heterosexual cristiana, con un importantísimo mensaje para los hijos de Dios de estos días tan peligrosos para las familias heterosexuales cristianas. ¿Cuánto necesitamos subir al monte Ararat y aprender de Noé? ¿Cómo salvar a nuestra familia, a nuestros hijos, en medio de esta degeneración corrupta y perversa? El monte de la transfiguración, donde Jesús se encontró con Moisés y Elías. Una representación en miniatura del glorioso evento, el día ese glorioso donde Jesús vendrá a la tierra glorificado. Los muertos resucitarán y los justos vivos serán transformados. Contemplemos de antemano esa escena y estudiemos la doctrina de la resurrección, íntimamente ligada a la doctrina de la mortalidad del alma contra el gran engaño de Satanás que abre las puertas del espiritismo. El monte de los olivos, donde Jesús dio las señales de su venida y las amonestaciones para la preparación de su pueblo en varias parábolas de suma importancia, que nunca debiéramos dejar de reflexionar en ellas. El siervo necio, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, el juicio de las naciones. Vayamos al monte Hermón, que representa el amor y la armonía entre los hermanos, tan vital para la vida de la iglesia. Salmo 133. Y por último, los montes Ebal y Gerazín, desde donde se dictarán las bendiciones y las maldiciones divinas. Deuteronomio capítulos 27 y 28. Representan las promesas de Dios tan esenciales para sostener nuestra fe. Asimismo, las maldiciones de Dios nos advierten de las serias consecuencias del pecado para que nos aferremos al Señor y a sus caminos. Y así, hay varios montes más en la Biblia, representando cada uno de ellos una doctrina específica de la palabra de Dios, que en estos días finales, especialmente al ver la lamentable obra de Roma papal en nuestra iglesia, deberíamos estudiar con fervor. Eso a su vez crearía un reavivamiento en el pueblo de Dios, tan necesario y anunciado reavivamiento, la mayor necesidad de la iglesia, que traerá consigo la indispensable lluvia tardía, el poder del Espíritu de Cristo, la terminación de la obra de Dios en la tierra, el triunfo final del pueblo de Dios y la grandiosa y esperada venida del Señor y la herencia eterna de los santos en gloria. Y al fin, después de haber pasado por la gran tribulación, el gozo eterno para ti, para mí y para todos los que aman su venida. Ahora ha llegado la hora anunciada por Jesús. Por tanto, Mateo 24, 15 y 16, termino con el mismo pasaje. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Mis amados hermanos, Cristo nos llama en este momento.
y nos hace un llamado serio y profundo a mantenernos en el estudio de la palabra de Dios, en constante oración, en ayuno, en ruego por el perdón de nuestros pecados, en oración y ruego por intercesión de nuestra familia no creyente, oración por ellos para arrepentimiento y conversión. Mis amados hermanos, no podemos estar orando por nuestra familia, que consigan trabajo, que a veces nos llaman por un problema, que oren por esto. Y saben que, mis amados hermanos, le he pedido a Dios que si lo que yo pensé con él, estoy pensando mal, que me perdone y me lo muestre. Pero le dije, Señor, no te he de pedir por mi familia no convertida, por nada material y mundanal de esta vida. Y estoy pidiendo por ellos por arrepentimiento y conversión, porque los amo. Ellos no necesitan dinero, no necesitan comida, nosotros no necesitamos esas cosas. Necesitamos, hermanos, experimentar el perdón de nuestros pecados. Y nuestra familia necesita arrepentimiento y conversión. Y hablo de nuestra familia no convertida. Y nuestras amistades no convertidas. Dejemos de estar orando por ellos por cosas vanas y futiles de este mundo. Asemejarnos en carácter a Cristo, pero también a salir a testificar a los perdidos para alcanzarlos para Cristo Jesús. No nos podemos quedar con este precioso evangelio sin salir a compartir este sagrado y sublime evangelio con los que se están perdiendo. Yo les invito a que nos arrodillemos y hablemos con nuestro Padre Celestial. Y oremos por nuestros hermanos corporativos también. Oremos por nuestros amigos católicos. Oremos por nuestros amigos evangélicos. Hay muchos hombres y mujeres sinceros que están buscando allí, están en el error, pero están clamando a Dios que los lleve a la verdad. Y que Dios nos pueda usar para alcanzar a todas estas almas. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre porque solo tú, oh Señor, y tu Hijo amado son dignos de toda alabanza, de toda adoración. Gracias te damos, Padre eterno, por tu santa palabra. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Y te rogamos, oh Señor, que nos impartas poder de Cristo para oír a los montes de tu santa palabra. Que dediquemos el tiempo al estudio de tu palabra, al estudio de los testimonios, a la oración y a la testificación. Vivimos tiempos solemnes, tiempos que no hay que perder tanto tiempo en el celular, en la computadora o en las cosas de este mundo, Señor. Sácanos de estas cosas, oh Señor. Y que solamente usemos estos instrumentos para confirmar la fe de nuestros hermanos y para llevar el evangelio a través de los mensajes a aquellos que tenemos de contacto que no son convertidos. Pero si no es con ese propósito, oh Señor, impártenos poder para deshacernos aún de esto y de todo aquello que nos impide una comunión más estrecha con Cristo Jesús. Te pedimos, oh Señor, que bendigas a nuestras familias no convertidas y que tu Santo Espíritu, oh Señor, trabaje en sus corazones, trabajando arrepentimiento y conversión en ellos, oh Señor, porque es lo que más necesitan. Ellos no necesitan cosas de este mundo, Señor. Necesitan arrepentimiento y conversión, Padre eterno.
por nuestras amistades, nuestros vecinos. Te rogamos que nos use como instrumentos tuyos para salir a compartir este santo evangelio con nuestros amigos católicos, evangélicos, corporativos, y que no seamos de ir a discutir temas teológicos o debates, sino a presentar a Cristo Jesús como el dador de la vida, el dador del perdón de pecados. Gracias por amarnos. Gracias porque nos miraste un día, oh Señor, y con compasión nos traíste con tu amor a los pies de Cristo Jesús. Te amamos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Llénanos del Espíritu de Cristo para que Él viva en nosotros, para que Cristo sea reflejado en nuestro carácter, oh Señor. Gracias por amarnos. Enséñanos a amarte a ti con el amor ágape y amar a nuestros semejantes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.